Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Hoy estrenamos sección. Inauguramos el consultorio de diseño de interiores y la verdad es que también de arquitectura, porque nos habéis hecho muchas preguntas también que tienen mucha relación y mucho componente técnico. Bueno, la verdad es que nos hacíais muchas preguntas a través de stories, a veces también en los comentarios de YouTube. Y bueno, lo que es el espacio escrito o los 15 segundos del story se nos quedaba corto para intentar echaros una mano y explicaros esto. Por eso os pedimos hace unos días en stories que nos dejarais pues una serie de dudas o preguntas que nosotros pudiéramos resolver y que haríamos así pues un vídeo de YouTube, este vídeo, dándos respuesta pues a todo este tipo de cuestiones. Pero antes de nada, dentro vídeo. Bueno, como os decía, hemos recibido un montón de preguntas, os agradecemos como siempre todo ese feedback. No vamos a poder contestar todas en este vídeo porque han sido muchísimas, así es que hemos hecho una selección de las que son más comunes o más se repetían o que yo he podido considerar en un momento dado que eran más interesantes. El resto, pues algunas las guardaremos para siguientes vídeos de consultorio, otras intentaré responderoslas por escrito para daros siempre solución y otras que me habéis hecho son preguntas muy generales que trabajaremos en vídeos futuros. Por ejemplo, me habéis preguntado sobre cómo utilizar los distintos tipos de color de la luz, de la iluminación, que es cálida, fría y la templada o la natural, y esto realmente sí queda para poder hacer un vídeo, así es que lo veremos más adelante. Y luego hay otro tipo de cuestiones que realmente nos estáis planteando un proyecto, es decir, que si me estáis hablando de, o incluso me mandáis un plano, me estáis hablando de dimensiones, de cómo distribuir algo, de cómo coordinarías, al final yo necesitaría muchísima más documentación para poder daros respuesta a todo esto y una respuesta rápida no sería lo suficientemente profesional porque realmente son cosas para estudiarlas al detalle, es a lo que yo me dedico, lo que hago día a día y no es una cosa que se pueda resolver de manera rápida en un vídeo. Para que no os perdáis nada y sepáis de qué os vamos a hablar, os voy a dejar en la caja de descripción por aquí abajo todas las preguntas que vamos a ir resolviendo a lo largo del vídeo y en el minuto en el que podéis encontrar cada una de ellas. Bueno, pues tengo aquí la selección que me las he traído anotadas. En principio vamos a resolver unas 15 y bueno, sí las tengo y no se me olvida a nadie. Bueno, empezamos por la primera. Me preguntáis qué suelo recomendaría según qué zona, ¿vale? Bueno, esta realmente es una pregunta que vamos a trabajar en un vídeo posterior porque sí queda para hacer un vídeo entero porque hay muchísimos materiales y muchísimos elementos a decidir. Pero bueno, sí que os quería hacer un resumen rápido porque es algo que me soléis plantear bastante a menudo. Para que un suelo sea de calidad, lo que tenemos que pensar siempre es que sea duro, que sea resistente al desgaste y que desde luego no sea absorbente, que no sea poroso. Es decir, para que ni se raye fácilmente ni se manche, o sea, que es decir, que sea fácil de limpiar. Para eso, para mí, para toda la casa, para cualquier estancia de la casa, un material perfecto es el porcelánico. Es decir, el cerámico de toda la vida, pero el porcelánico que es todavía con un puntito más allá, que está cocido a alta presión y es muchísimo más duro. Pues por lo que decíamos, una dureza enorme, por supuestísimo, evidentemente, se puede mojar, se limpia fácilmente. Como hándicap o contra que nos podíamos encontrar, pues que al pisar pues no nos resulta muy cálido. Si optamos por también este tipo de material para el exterior, sería también perfecto, pero siempre eligiéndolo en un acabado antideslizante, sobre todo si es en zonas que hay humedad o es alrededor de piscina y demás. Otro de los suelos que solemos utilizar habitualmente son los laminados, los que todos conocemos comúnmente con tarima. Aquí también tenemos distintas calidades. Hoy una AC5 es perfecta para utilizar en viviendas, son bastante duras, son resistentes a las rayaduras, se pueden limpiar y fregar con agua, pero lo que no pueden hacerse es encharcarse, es decir, que se me caiga un cubo de agua o un vaso y lo deje ahí, no lo recoja, o que esté en una zona de un baño en la que continuamente salga, por ejemplo, agua de la ducha o salga yo con los pies descalzos y no lo recoja, entonces ese material sí que se puede ver dañado. Entonces, suelo laminado, sí, para toda la casa, sí, salvo baños, salvo que yo sea una persona súper ordenada que en el momento que se me moja algo lo recojo, pues sería una zona que no recomendaría. Para esto, pues podemos optar, como decía, por los porcelánicos o suelos vinílicos que están hechos de vinilo y PVC, que realmente también te darían muy buen resultado. Pero como os he dicho, esto sí que es un tema larguísimo porque nos quedan las piedras naturales, los microcementos y muchas cosas más que las prepararemos en un siguiente vídeo.
Otra de las preguntas que me habéis hecho es si quitaría la moldura de un salón o qué efecto pueden tener el hecho de que tengas molduras o qué ventajas o inconvenientes. Bueno, pues las molduras es algo que realmente hasta hace bien poquito asociábamos solo como clásico o algo antiguo, que es verdad que otra vez se están volviendo a instalar. El primer fin con el que se puso una moldura, principalmente fueron dos. Ocultar instalaciones que podía haber en el techo y que no sabías por dónde pasarlas, y sobre todo cuando antiguamente las paredes eran revestidas de gotelé, no se trabajaba tanto en el alisado, pues siempre el encuentro entre la pared y el techo no quedaba perfectamente recto, con lo cual se colocaba esta pieza de moldura, que generalmente era de escayola, pues para evitar ese efecto feo. Sí que es cierto que una moldura puede conseguir que la pared se vea muchísimo más bajita, que estrechen el espacio, y esto es un aspecto que debemos de tener en cuenta a la hora de decidir si la quitamos. Es decir, que nos bajará algo el aspecto visual de la pared, y también que el pintor o la persona que nos realice el retirarnos la moldura y alisar todo, pues tiene que trabajarlo muy bien y dejarlo recto. ¿Qué ventajas tiene una moldura? Pues, por ejemplo, si tenemos un espacio, un salón muy grande en el que queremos delimitar distintas zonas, la zona de comedor, de la zona, por ejemplo, de estar, pues con las molduras del techo podemos hacer este trabajo, es decir, haríamos las formas que queremos, pues recuadraríamos, por ejemplo, la zona del comedor, que iría distinta a la del salón. También las molduras pues dan un aspecto pues mucho más elegante, sofisticado, también todo depende del dibujo que elijamos o un poco cómo vayamos a acompañar el conjunto. Es decir, es ver un poco qué estilo te encaja, de qué manera estás diseñando, y también, sobre todo, como digo siempre, contar con los profesionales adecuados. Bueno, pregunta número 3. ¿Qué programa utilizas para trabajar? Bueno, esto es una pregunta que me hacéis muchísimo, sobre todo estudiantes de arquitectura, de interiorismo, y bueno, la he contestado ya en varias ocasiones por stories en mis redes sociales, pero os la vuelvo a contestar. Yo desde hace unos años hice un máster en BIM. BIM, digamos que es el sistema de modelado único informático, es decir, que toda la información de un edificio se va a recoger en un único modelo, van a poder trabajar en el mismo modelo distintos profesionales como ingenieros, arquitectos, y todo en un único modelo y poder trabajar en línea. Pues bien, un programa que me permite hacer esto es Revit, que es el programa que yo utilizo actualmente en mi estudio. Es decir, no trabajamos con ningún otro tipo de programa. Es un programa de arquitectura que te permite, como digo, pues trabajar todo el tema de la construcción, de materiales, de capacidades que tienen, e incluso te permite analizar estructuras y demás, pero también me permite añadir toda la parte de diseño de interiores, añadir colores, y también tiene un buen motor de render pues para sacar infografías en mis proyectos. Con lo cual, para mí es el programa perfecto porque me permite unificar las dos partes, toda la parte más técnica con la parte más de diseño. Revit en este caso también es un programa que está enfocado a la ejecución de la obra, a la planificación, a la programación, es decir, a tener todo ese modelo único de un edificio de una manera digital, tanto para ejecutar la obra, tanto la fase de proyecto, la ejecución de la obra, como para luego el mantenimiento posterior. Hay otros programas similares como pueden ser Archicad o Allplan, que realmente funcionan igual que Revit, y esto es un poco cuestión de gustos. Yo, como en un principio siempre manejaba AutoCAD, soy muy fan de Autodesk, y Revit la verdad es que me encanta y me funciona fenomenal. A veces me escribís gente que está haciendo pues módulos de decoración o que solo hace diseño de interiores, que no va a tocar nada de construcción y demás, entonces yo creo que hay otros programas tipo SketchUp que son más sencillos de utilizar, más intuitivos, y que para hacer pues todo el tema de texturas, render, añadir mobiliario, pues también que funcionan fenomenal. Y por supuesto, para hacer infografías de altísima calidad hay programas como 3D Studio, que estos son pues un pasito todavía más allá para lo que es el tema solo del modelado y el diseño. Bueno, pues vamos a la pregunta número 4. A ver, me preguntáis que cómo iluminar una zona de encimera de cocina, que no tiene muebles altos encima. Que eso a veces nos suele pasar, que nos ponemos a trabajar en la encimera, no tenemos muebles en los que hemos alojado una iluminación y no vemos perfectamente, porque lo que es la luz principal de la cocina nos la dejamos detrás del cuerpo. Bueno, pues aquí tenemos distintas soluciones en función de si vas a hacer alguna pequeña obra o no. Podrías añadir, en este caso, al no tener muebles, un pequeño foco, un pequeño halógeno empotrado en el techo, en la parte superior de la encimera. Eso nos iluminaría esa zona. También podríamos añadir un aplique de pared con un pequeño flexo, siempre que son como un brazo, que nos iluminan también la zona de encimera. Como siempre, pues tendríamos que hacer obra, ya sea si lo tienes pintado, una roza en la pared. El problema es que tuvieras azulejo, que entonces es complicado de que pudieras llevar pues la instalación que necesitas para el aplique sin tener que quitarlo ni romperlo.
Si tenemos la suerte de que tenemos un enchufe cerca de esa zona de encimera, yo utilizaría una lámpara de mesa, tipo las que tenemos en las mesitas de noche o los flexos que usamos en el escritorio, pero bueno, con un modelo decorativo chulo que nos encaje bien en la cocina. Y si ya a las malas tampoco tenemos enchufe, no sé si conocéis que hay un tipo de lámparas que funcionan con batería, es decir, que son recargables, que no tienen que estar enchufadas a la luz, que tú las puedes tener colocadas en la zona que necesitas, encenderla en el momento que la vas a usar, luego apagarla y bueno, cuando pasan determinadas horas, yo creo que tienen bastante autonomía, pues lo único que tienes que hacer es recargarla. Y vamos con la pregunta número 5. Esta es una pregunta técnica. Me preguntáis, a la hora de cambiar ventanas, ¿es mejor forrar las antiguas o cambiarlas enteras? Bueno, aquí depende un poco de lo que quieras conseguir. Generalmente cuando decidimos cambiar una ventana es porque la ventana que tenemos ya es antigua y no nos funciona bien lo que es el aislamiento térmico ni acústico, ¿vale? Entonces, hace unos años, para evitar tener que hacer obras, salió un sistema que consistía en forrar la ventana antigua, es decir, el marco, poniéndole un marco nuevo encima. De esta manera no teníamos que hacer obra y cambiábamos lo que era la ventana. ¿Ventajas que tiene esto? Pues únicamente no tener que hacer obras. Desventajas yo considero que tiene muchas, porque al tener que forrar reducimos el espesor del vidrio, porque una cosa, el perfil se superpone al siguiente, con lo cual nos queda menos espesor de vidrio. Y hay una cosa en construcción que nosotros llamamos puentes térmicos, que son zonas de encuentros entre materiales, que es donde pasa más el frío, el calor, el sonido, que al forrar y dejar el marco antiguo, el viejo, que es el que tenía ese problema de puente térmico de que nos pasaba el frío y el calor, realmente no lo estamos solucionando. Cuando cambiamos una ventana con obra, es decir, arrancamos la ventana original, recibimos la ventana nueva que ya vienen preparadas con los sistemas de aislamiento tanto acústicos como térmicos necesarios, sellamos todo el perímetro, todo el contorno y volvemos a revestir y a pintar. Realmente es muchísimo más eficiente energéticamente hablando, pero tiene el inconveniente añadido de que va a ser algo más costoso la obra y luego, pues claro, genera algo más de polvo y de trabajo. Pregunta número 6. ¿Cuándo es licencia de obra menor? Bueno, yo aquí os voy a hablar del caso de España porque bueno, es el país en el que actualmente trabajo. Desconozco cómo va la normativa en este caso en otros países, pero yo creo que irá de manera similar. En España hay que pedir licencia de obra para todo, es decir, hasta para cambiar un pequeño plato de ducha. Es decir, va a necesitar la autorización del ayuntamiento simplemente por hacer obra. Con lo cual, para cualquier cosita, licencia de obra menor siempre. ¿Cuándo se consideraría obra mayor? Pues cuando bien vamos a hacer una reforma integral al completo, vamos a hacer demoliciones, vamos a tocar lo que son fachadas, cambio de ventanas, retejados, es decir, vamos a tocar exteriores o son obras muy grandes. En este caso estaríamos hablando de obra mayor. Si simplemente vamos a cambiar azulejos, suelos, vas a cambiar una puerta, pediríamos una licencia de obra menor, que suelen concederse más rápido y ya dependiendo del ayuntamiento, pues igual tienen un coste de un impuesto pues un poquito más bajo. Si aparte de eso ya vamos a tocar algún tipo de estructura o algo, ya directamente tendríamos que pedir una licencia de obra mayor, pero siempre tendría que ir acompañada de un proyecto. De todas maneras, si a pesar de lo que os he explicado seguís teniendo dudas, pues lo mejor es que os dirijáis al servicio de urbanismo de vuestro ayuntamiento y le preguntéis que según el tipo de obra que queréis hacer, pues qué trámites son necesarios. Bueno, y vamos con la pregunta número 7. ¿Cómo o con qué sustituir un cabecero de cama? Bueno, si vais a mi Instagram, en esta última semana hice una publicación dándoos unas ideas un poco originales también pues para hacer esto, así es que podéis echar también un vistazo. Pero os cuento, no sé si lo queréis sustituir porque nos gusta o porque os ocupa mucho espacio. Yo, por ejemplo, en el segundo caso de que tengamos poco espacio en la habitación y añadir un cabecero, pues nos resta centímetros al fondo. Yo suelo recurrir a dos soluciones. Elimino por completo el cabecero y suelo una de dos, o pintar la pared donde va el cabecero, donde iría el cabecero de la cama en un color distinto para añadir este toque diferente, o lo que podemos hacer otras veces, en este caso ahora mismo hay un proyecto en el que lo estamos haciendo, sustituir el cabecero por un papel pintado. Justo enmarcamos la zona donde iría el cabecero de la cama con un papel decorativo, dándole un toque chulo. Nos evitamos tener que poner lo que es el cabecero como mueble y luego eso sí, pues hay que complementar pues con un montón de cojines y ropa de cama pues para que ello quede vestido. Otra opción sería, ahora también está muy de moda utilizar listones de madera al natural y fabricarte pues un cabecero tipo moderno, incluso en habitaciones así un poquito más rústicas se hacen con palets. También os ponía, por ejemplo, en el post de esta semana de Instagram, pues hay gente que lo hace con puertas antiguas recicladas, con ventanas, con biombos, es decir, es buscar también un poquito la manera de hacer algo distinto. Podemos utilizar una alfombra o incluso un tapiz. Pregunta número 8.
¿qué opinión tienes de las plantas artificiales? Bueno, pues aquí yo te diría que evidentemente donde se ponga una planta natural, pues no puede ir una artificial, evidentemente por la textura, por el bien que hacen al ambiente y porque sí que es verdad que nos introducen un poco, nos conectan con esa parte más natural nuestra. Pero hay veces porque o bien no nos llega suficiente luz natural o porque la verdad que no somos demasiado cuidadosos, que una planta artificial pues, nos puede ser el sustituto perfecto para meter ese toque natural en casa. Lo que hay que mirar es elegir una planta artificial que sea de calidad, para que parezca realista, para que incluso hasta la textura. Hay algunas que realmente, que hasta que no te acercas y las tocas, no sabrías decir qué planta es. Me comentabais que sí que se ensucia más, se ensucian igual. Una planta natural que tengas en casa, pues de vez en cuando también tienes que limpiarle las hojas, entre otras cosas, para que respire o pasarle un plumero. Con lo cual, la planta artificial, pues tendrás que hacerlo de igual manera, incluso te puede permitir pues, aspirarla con una aspiradora o sacudirla o lo que veas. Es decir, si no tienes luz natural y no eres cuidadoso, las plantas artificiales son un recurso perfecto. Y pregunta número 9. ¿Cómo darle calidez a un baño en blanco y negro? Pues justo también esta semana os hablaba del blanco y negro. Para mí es un conjunto perfecto, un dúo perfecto. Dan una sensación de amplitud y de elegancia que pocos colores pueden conseguir entre sí. Pero sí que es verdad que estos espacios a veces nos pueden quedar algo fríos, algo impersonales. Y me estáis preguntando cómo darle ese toque de calidez. Pues bueno, yo lo haría de 3 maneras principales. Una, añadir algún elemento en madera natural. Ya puede ser, por ejemplo, el mueble con madera natural, me refiero a que no vaya lacado en un color sólido, sino que se vea la veta, que se vea la madera. Podría ser pues, el mueble de lavabo, pueden ser, por ejemplo, los accesorios del baño, o ahora, por ejemplo, también está muy de moda poner este tipo de escaleras que se hacen de madera sustituyendo al toallero. Otra manera que podíamos dar calidez a un baño en blanco y negro es eligiendo pues, elementos metálicos en tonos dorados y cobre. Ya puede ser la grifería, pueden ser los complementos de baño, los toalleros. Esto le van a dar un toque de brillo, pero al ser en dorados o en cobre son muchísimo más cálidos que si utilizamos el inoxidable o la plata. Y otra de las maneras en las que podemos añadir calidez a un baño es mediante los textiles. Es decir, elegir pues, toallas o alfombras de baño que sean mulliditas y siempre mejor si las elegimos en colores cálidos. Bueno, y aprovecho esto para recordaros que no sé si lo habéis visto, que estará pasando la tarjeta por aquí arriba. Hicimos un vídeo hablando del color y en él os hablábamos sobre los distintos tipos de color y cómo se clasifican, y en él podéis ver qué tipo de colores son los colores cálidos. Pregunta número 10. ¿De dónde sacas la normativa cuando haces interiorismo comercial? Bueno, pues aquí una vez más voy a hablaros de la normativa española de España, que es el país en el que yo trabajo y sobre todo donde estoy haciendo ahora mismo interiorismo comercial, que es bastante proporción de los trabajos que hago. Bueno, en principio sí que os tengo que decir que hay una normativa estatal, como pueden ser el Código Técnico, el RITE, las normas UNE, que esas son básicas para cualquier arquitecto, interiorista, cualquier diseñador, para tener claro unos requisitos técnicos que siempre hay que cumplir. Luego hay que remitirse siempre a las distintas consejerías, por ejemplo, si estamos trabajando en algo que esté relacionado con sanidad, o que esté relacionado con fomento, con consumo, y luego cada ayuntamiento tiene normativas propias. Es decir, yo os voy a poner un ejemplo, voy a hacer un restaurante. Para hacer un restaurante tendría que irme a la normativa nacional, es decir, código técnico, etcétera. Tendría que irme a hablar con la Consejería de Sanidad, porque en este caso todo lo que sea relacionado con alimentación está relacionado con sanidad, y cumplir los trámites y normativas que ellos me indiquen, y tendría que irme también a la normativa de mi ayuntamiento, es decir, el ayuntamiento donde vais a instalar el restaurante, porque ahí hay normas como está la ordenanza de medio ambiente, etcétera, que van a afectar a que a mí me den la actividad del local que yo quiero hacer. Así es que en principio es un poco en resumen, cada tipo de negocio tiene una normativa distinta. Pregunta número 12. ¿Se puede mezclar el dorado y el plateado, es decir, los tonos metálicos? Bueno, para mí es un rotundo sí, y ya vais a ver que hoy en día se está haciendo muchísimo también, que es tendencia, pero es que incluso lo vais a ver en joyería, que se combinan distintos tipos de metal. Yo creo que el metal le da un toque de brillo y de glamour a cualquier estancia, eso sí, usado con mesura, y que porque no vamos a poder combinarlos entre ellos. Igual que, como os decía, tampoco hace falta que si por ejemplo estás trabajando con dorados, todos sean dorados brillos. Puedes usar distintos dorados, un dorado que brille bastante, uno más mate como el latón, incluso que tenga un aspecto envejecido, alguna zona con plata vieja, inoxidable, cobre. Es decir, se pueden mezclar perfectamente, incluso ya no solo colores, sino texturas, eso sí, siempre teniendo en cuenta
que no nos pasemos, que no quede excesivo y que armonice pues, con el resto del espacio. Pregunta número 13. ¿Cómo dar continuidad en una vivienda si quiero usar colores distintos en distintas estancias? Bueno, esta pregunta un poco también al hilo del vídeo que os hablábamos anteriormente de pintura. Es decir, hay veces que hay personas que os gusta el color y que os gusta que cada habitación tenga una seña de identidad distinta, pero os preocupa que la casa no tenga continuidad ni tenga coherencia. ¿Cómo soluciono yo esto? Yo siempre suelo elegir un color neutro, luminoso, base. Es decir, pues, vamos a poner un blanco roto, un gris claro, y es el color que suelo utilizar para pintar toda la vivienda. Pasillos, salones, habitaciones, y añado el color de acento pues a veces en cabeceros, en una pared, con un papel, con un ángulo. Es decir, siempre vamos a tener un color predominante que nos va a hacer que nos parezca que toda la casa tiene una continuidad, que está como integrada, y añadimos el color pues en ciertas partes o en ciertas zonas para que tengamos ese toque diferenciador, pero nos parezca aquello pues una exposición de muebles. Pregunta número 14. En una cocina abierta al salón, en la que hay una columna de por medio, es decir, un pilar, ¿se podría hacer una isla rodeando dicha columna con muebles de fondo reducido? Bien, hay muchas veces que queremos abrir el espacio, ya nos hemos decidido integrar la cocina con el salón o con el comedor, ya sea en obra nueva, lo estamos haciendo una reforma y de repente al tirar el tabique nos encontramos en medio, que tenemos un pilar, tenemos un shunt por donde pasan instalaciones y bueno, es como la catástrofe mundial. No pasa nada, porque precisamente este pilar o este elemento se puede convertir en el toque diferenciador. Nosotros en este caso tenemos ahora mismo dos proyectos en los que nos ocurre, es decir, que uno de los pilares de la estructura de la vivienda justo nos cae donde queremos colocar la isla o la península. Bueno, evidentemente con los muebles no hay problema porque se pueden hacer justo los que le vienen alrededor o cerca, se pueden hacer con un fondo reducido. Eso sí, puede ser que la península o la isla nos cueste algo más por tener que adaptar tanto la encimera como los muebles al pilar que tenemos, pero se puede hacer. Y luego además podemos convertir este pilar en el toque distinto de toda la cocina. Podemos dejarlo descubierto y dejar el hormigón a la vista como si fuera un toque industrial. Podemos decorarlo de algún color especial, revestirlo de un material distinto, de unos azulejos, de un papel. O sea, con lo cual no os preocupéis que a veces esto ocurre y en vez de agobiarse o pensar que hemos estropeado el espacio, lo que tenemos que pensar es precisamente en sacarle partido. Bueno, y vamos con la pregunta número 15, que ya es la última. Esta es una pregunta bastante técnica. Me preguntáis que si recomiendo la aerotermia con suelo radiante para una vivienda unifamiliar de nueva construcción. La respuesta mía, desde luego, es que totalmente. Algunos me preguntaréis, ¿qué es la aerotermia? Pues bueno, es un sistema que ahora mismo es como una bomba de calor, pero es muy eficiente. Es un sistema que funciona con electricidad, igual que cualquier aparato de aire acondicionado, pero es tan eficiente que incluso se le está considerando hoy en día como una energía renovable, es decir, que consume muy poquito. Con esta energía, ¿qué podemos hacer? Podemos calentar la casa, podemos enfriarla y también podemos calentar el agua caliente sanitaria que necesitemos. Este tipo de energía se puede acoplar a varios sistemas. Para mí el mejor, desde luego, es el suelo radiante y refrigerante, que es una red de tuberías que llevamos por el suelo, a la cual meteremos agua caliente en invierno para que nos produzca el calor que estamos necesitando y agua fría en verano para que nos produzca esa sensación de refrigeración. ¿Qué desventaja tiene esto? Bueno, pues que su instalación inicial evidentemente es más costosa que otro tipo de instalación habitual. Lo que pasa es que sí que la vamos a amortizar a lo largo del tiempo porque el consumo energético mensual pues va a ser mucho menor. Y además el confort térmico que vamos a conseguir en la vivienda pues va a ser muchísimo mayor que cualquier otro sistema. ¿Por qué? Porque el calor se reparte superficialmente. O sea que para mí es un 10. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya resuelto todas vuestras dudas y que me contéis qué os ha parecido esta nueva sección, tanto si os ha gustado como si no, contármelo por aquí abajo, que siempre nos ayuda a crecer. También quiero agradeceros el apoyo que está teniendo el canal, sobre todo en este último mes, que hemos crecido más de 5.000 personas y eso para nosotros es algo que wow, que no entraba en nuestros esquemas y pues por eso mismo quiero pediros vuestro apoyo, que le deis al like, que os suscribáis, que le deis a la campanita, porque para nosotros es fundamental contar con una gran comunidad, la comunidad de YouTube. Tenemos un método propio de trabajar el interiorismo comercial que se llama social interiorismo, del que os queremos hacer parte, os hablaremos pronto, así es que por eso mismo valoramos muchísimo vuestro apoyo y os esperamos aquí. Hasta el siguiente vídeo.